Bien, buenas tardes a todos y a todas. Le pedimos disculpas por este breve atraso. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy, que es sobre estrategias y políticas locales sobre drogas. Y en esta ocasión tenemos el lujo de contar con el doctor Ángel Álvarez, que está doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. Es profesor emérito, es consultor en políticas públicas y especialmente vinculadas a temas de salud y adicciones. Ha sido consultor y es consultor de la CICAT, de la OPS, de Naciones Unidas y fundamentalmente de diferentes gobiernos locales. Es director del Centro Urgent Action for Democracy and Development de Toronto, Canadá, y es autor de un libro que va a estar disponible en breve en la web de la Organización Panamericana de la Salud, que lo ha hecho en conjunto con el doctor Luis Alfonso Bello, que el libro se llama Políticas de Salud Pública sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Luego van a estar comentando el doctor Luis Alfonso Bello, que es médico psiquiatra y especialista en adicciones y salud pública, y es asesor regional para el abuso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, y quien les habla, vamos a estar luego de la exposición del doctor Álvarez haciendo algunos comentarios sobre salud pública y sobre epidemiología aplicada a la política local. Para nosotros es muy importante esta presentación y este aporte, porque gran parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de las políticas en general sobre salud y sobre drogas específicamente, el componente de la implementación y el componente de la estrategia del desarrollo es un nudo importante y que muchas veces es una dificultad en gran parte de los países de la región. Así que le voy a dar entonces la palabra al doctor Ángel Álvarez, que bueno, va a estar pasando la presentación, pero lamentablemente no vamos a poder ver su cámara por un problema técnico, pero vamos a poder entonces seguir la presentación y la voz del doctor Ángel Álvarez. Así que, Ángel, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto. Muchísimas gracias a ESUP. Muchísimas gracias al doctor Luis Alfonso por hacer posible este evento y principalmente muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar en el cual pretendemos hacer una síntesis basada en tanto en nuestras experiencias como en nuestro conocimiento teórico acerca de el proceso de formulación, implementación, evaluación y análisis de políticas públicas en el sector de salud, en particular en relación a la salud de los usuarios de sustancias psicoactivas y a los efectos del uso de sustancias para la sociedad, el trabajo, la economía, etc. Y con un énfasis en lo local, que es nuestro interés en esta mañana. Es decir, nuestro análisis va a ser principalmente centrado, aunque haremos algunas elaboraciones genéricas también, para comprender el proceso de formulación e implementación de políticas públicas, pero nuestro análisis va a estar centrado en lo que tiene que ver con la formulación de políticas de drogas a nivel local y la importancia de contar con un método, un procedimiento, una estrategia y unos valores para formular una política efectiva a este nivel. Debo comenzar por decir que hay siempre una tendencia a la divergencia entre la práctica, es decir, entre la acción práctica, tanto de los organismos como de la sociedad, y los lineamientos generales de política. Eso no ocurre solamente en el sector de salud, ni ocurre solamente a nivel local, ni ocurre solamente en el sector de drogas. Es una práctica, tampoco ocurre solamente en América Latina. Hay una tendencia generalizada en el mediano y largo plazo a la disociación en la práctica entre los lineamientos de política
y la práctica de las organizaciones que están llamadas a manejar e intervenir en este sector o en estos sectores. El énfasis que hacemos en esta presentación es justamente a la necesidad de disminuir al mínimo posible esa brecha entre los mandatos de la política, los valores que la animan y la práctica en la implementación. La implementación es el momento clave de las políticas públicas. Uno puede tener una política teóricamente muy bien formulada, pero que puede desvirtuarse por completo en la práctica si la implementación se separa de los lineamientos de la misma. Quiero comenzar por establecer una definición básica acerca de qué es una política. Para nosotros política es siempre se concreta o se cristaliza, para decirlo de esta manera, en una decisión gubernamental. Una decisión que generalmente toma la forma de normas jurídicas o de actos administrativos que pretenden establecer las bases para dar respuesta a un problema de la sociedad con base en unos determinados valores establecidos por la sociedad y el Estado, unas evidencias científicas que fundamentan o que guían la adecuación de la acción para la resolución de esos problemas, una determinada voluntad de poder, y esto es clave. Una política nunca pasa si no hay una voluntad de poder que esté tras ella y la impulse, y una política nunca es implementada sin que, además de esa voluntad de poder, esté presente los recursos materiales y humanos necesarios para llevarla a cabo. Entonces, toda política finalmente es la intersección entre el deber ser, el saber o el conocimiento, el poder, es decir, el tener la voluntad para llevarla a cabo y los recursos disponibles para su implementación. En esta combinación de cuatro elementos, las políticas siempre son representadas en un ciclo que va desde la formulación del problema político o del problema público. Esta es una instancia clave y es una instancia altamente política en el sentido de que, aunque las políticas, el problema de política pública siempre es definido con base en información, o debe ser definido con base en información confiable, no obstante, hay un paso clave que es introducir ese problema en la agenda de los asuntos públicos. Eso no siempre es fácil, es probable a veces conseguir resistencia, es probable que veamos que el problema es definido de una manera determinada, por ejemplo, es definido sobre la base de la percepción que del problema tienen las autoridades federales de un país, pero no es definido sobre la base de la experiencia y la información que poseen los hacedores de la misma política y los implementadores de esa política a nivel local. Es decir, hay una interacción entre diversos actores, entre diversos stakeholders, que es clave en el momento de la definición del problema. En ese instante, el problema requiere, para lograr una buena definición del problema, se requiere la mejor información posible. Un nudo clave es la generación de información. En la información, digamos, convertida en evidencia, transformada en evidencia científica, analizada con la base de métodos y con teorías adecuadas, se convierte en evidencia y ayuda al establecimiento del diagnóstico y de la prescripción de las intervenciones necesarias para resolver el problema. El diagnóstico es generalmente un paso sumamente técnico, pero la formulación de políticas no se queda en este paso puramente técnico. Le debo decir que en nuestra experiencia son muchos los casos en los que hemos visto políticas muy bien formuladas desde el punto de vista técnico, que no logran pasar el siguiente paso, el paso de la aprobación, es decir, de su conversión
en un acto administrativo, en una norma jurídica, en un plan con fuerza legal, por carencia de la voluntad política. Entonces, de nuevo, así como en el problema está el problema de poder insertar el tema en la agenda de políticas públicas, en la aprobación está también el tema de poder presionar a la voluntad política, generar voluntad política para que haya aprobación. Luego viene el paso clave de la implementación, o que podríamos decir en español más adecuado, ejecución de la política. Para la ejecución de la política se requieren los recursos, pero para la asignación de los recursos se requiere de nuevo que haya disposición a la asignación de recursos y disposición al uso eficiente de esos recursos, para lo cual de nuevo se requiere la acción vigilante de los interesados que haga posible una adecuada ejecución de la política. La etapa final del ciclo que tiene que ver con la evaluación es justamente referida a ver cuán eficiente ha sido el uso de la aplicación de esos recursos o la aplicación de esos recursos para el logro de los resultados esperados. ¿Qué distancia hay entre el diagnóstico y los resultados? Si la distancia es muy grande, normalmente, o hay un cambio de actores políticos relevantes, generalmente vamos a la reforma de la política. Esto ocurre con frecuencia, pero no es tan periódico como los pequeños ajustes técnicos. En general, las políticas tienden a durar mucho en el tiempo y a veces no es lo deseable, porque a veces pueden durar mucho en el tiempo políticas que son inadecuadas. Entonces, con este ciclo lo que quise mostrar son las instancias claves del proceso de decisión y la importancia que tiene el estar consciente de la incidencia que tienen los diferentes agentes, especialmente los policy makers a nivel local, sobre las distintas etapas del proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Una política pública en el sector de drogas, en el área de drogas, hoy en día tiene que alinearse con los valores fundamentales establecidos en las convenciones internacionales sobre la materia, que finalmente el más reciente acuerdo a nivel internacional en este sentido fue el llegado en UNGAS en el 2006. Cualquier política debe estar alineada con los compromisos y metas y objetivos de las convenciones internacionales sobre fiscalización de sustancias. Tiene que comprometerse con el desarrollo de la dimensión de salud pública en el bienestar social e individual de la población, con énfasis particularmente en los niños, los adolescentes, en el manejo adecuado de los delitos relacionados con el uso de sustancias, en la prevención, tratamiento y además en el combate y cultivo de la producción y fabricación y tráfico de sustancias psicoactivas. ¿Qué es? ¿Por qué es necesaria o para qué es necesaria una política de salud en el uso relativa al uso de sustancias a nivel local? Bueno, partimos de un principio que es un dicho común en la política norteamericana, pero que puede extenderse prácticamente a cualquier contexto. Toda política es local. Y cuando decimos toda política es no solamente toda politics, sino también toda policy es local. Al final, la gente no vive en el país, la gente no vive en la provincia, la gente vive en su comunidad. Y la entidad de gobierno más cercana a la comunidad donde la gente vive, donde la gente padece sus problemas, donde la gente sufre y disfruta su vida cotidiana es el municipio. De allí que toda política que quiera ser eficiente en cualquier área y particularmente en el área de salud sobre drogas debe atender a las necesidades y especificidades de las comunidades agrupadas políticas jurídicamente en los municipios. Para tener éxito se requiere un abordaje sistémico, porque lo que sí es cierto es que, aunque hemos dicho
que la gente vive en las comunidades, se requiere, sin embargo, la intervención de múltiples actores, múltiples niveles de gobierno y múltiples sectores del gobierno y de la sociedad. Siendo múltiples actores los involucrados, se requiere entonces una clara definición de las competencias de cada uno de ellos, de las interacciones entre cada uno de ellos y de las sinergias que se pueden generar en la acción de cada uno de los involucrados. Entonces es clave para el abordaje sistémico la coordinación de los distintos niveles y los distintos sectores del gobierno federal, provincial y local. Si se sigue este abordaje sistémico, disminuye la complejidad cuando las intervenciones siguen un método probado que existe para potenciar la eficacia de los procesos y cuando las intervenciones se ajustan a las especificidades del entorno local. Esto es clave y quiero insistir en este último elemento porque con frecuencia hay políticas que están formuladas a un nivel de generalidad muy alto, teniendo en cuenta cifras de información y peculiaridades, pero del nivel más alto del gobierno, referidos a toda la nación, que no siempre se corresponde con la realidad específica que cada comunidad y cada localidad vive. Entonces, para hacer una política de drogas eficiente, por más que la política de drogas nacional es siempre el marco regulatorio en el cual todo el resto de las políticas del sector a diferentes niveles de gobierno se deben referir, sin embargo, para hacerla eficiente se requiere tener en cuenta y ajustar esa política a las especificidades del entorno local. Lo local es el ámbito privilegiado de la acción en el área de salud y en particular en el área de salud en droga. Y para ello, un valor fundamental que debe animar la implementación y la formulación de políticas e incluso la evaluación de las políticas es la participación de la comunidad. La comunidad tiene un rol activo que jugar en la identificación del problema, porque si bien es cierto que la data dura epidemiológica, la información precisa, analizable estadísticamente sobre la naturaleza del problema es imprescindible. Sin embargo, la forma en la cual la gente vive el problema, lo identifica y lo incorpora en su vida cotidiana, es clave para poder entender esa data. Es decir, no se puede prescindir la información cualitativa de la experiencia subjetiva que tienen las comunidades respecto del problema. De pronto, las cifras indican que para una determinada comunidad, en comparación con otra, el uso de una determinada sustancia o el uso de sustancias en general no alarma al decisor político, al policy maker, pero de pronto para esa comunidad esas pequeñas cifras son alarmantes, dada su experiencia histórica y dada sus valores específicos. Entonces, la identificación del problema, en la identificación del problema es muy importante tener en cuenta la participación de la comunidad. En la implementación de intervenciones, obviamente, buena parte de la eficacia de las intervenciones que tengan que ver especialmente en materia de prevención y en materia de reinserción social, pero también incluso en el área de tratamiento, tienen que ver con la capacidad que tenga la gente de comprender la importancia de esas intervenciones y de comprometerse a cooperar en la medida en que sea necesaria su cooperación e incluso en apoyar las intervenciones que tengan, que hayan sido diseñadas con criterios científicos. Las comunidades y la participación de las comunidades son claves también en la generación de información para planear e incidir en la realidad. En muchos países, y eso obviamente varía de municipio a municipio, de provincia en provincia, de país a país, pero en general, en muchos países hay dificultades para tener información confiable, precisa
y actualizada respecto de la situación, lo cual hace posible, o hace difícil, mejor dicho, una planificación oportuna y con incidencia. La obtención de información directa es clave en este sentido, y tanto cualitativa como cuantitativamente la participación de la comunidad puede ser un instrumento clave para obtener información, incluso en tiempo real, dependiendo del sistema de información que se diseñe, para tanto animar la formulación de la política como en el momento de su monitoreo y evaluación. Y finalmente, en esto yo nunca me canso de insistir, ninguna política pública tiene éxito en un contexto democrático si no hay apoyos de la población en la implementación de esa política. Es decir, la población es clave, y especialmente la población a nivel de las comunidades en las políticas de salud sobre drogas. Entonces, para que la política tenga éxito, la participación de la comunidad es clave en la hora de activar apoyos que permitan tanto la aprobación de programas como la asignación de recursos necesarios para que la política pueda ser efectivamente implementada. Nuestra experiencia nos permite identificar áreas de acción clave que de alguna manera son generalizables, insisto. Obviamente cada municipio, cada provincia, cada país es diferente, pero sobre la base del trabajo que hemos hecho desde el 2008, que estamos trabajando en esta área junto con el doctor Alfonso, nos permite concluir que hay unas determinadas áreas de acción cuya prioridad se mantiene en el tiempo. En primer lugar, es muy importante, es lógico que mencione esto primero después de todo lo que he dicho sobre la necesidad de las capacidades políticas. Es muy importante el desarrollo de habilidades políticas, tanto de planeación como de negociación estratégica en los policy makers y en los técnicos, que sean complementarias a su conocimiento y formación como expertos. Es decir, al mismo tiempo que un decisor político y que un técnico tiene que estar en capacidad de conocer materialmente el problema de drogas en su municipio o en su provincia o en su país, es indispensable también que desarrolle capacidades de darle viabilidad política a sus propuestas, y para ello es muy importante que tenga formación en planeación estratégica y en negociación estratégica. Es importante también el desarrollo de técnicas de comunicación para generar respaldo político comunitario que aseguren la continuidad de los programas, de los equipos, de los planes, en fin, de los instrumentos necesarios para la implementación de las políticas. Es necesario que se desarrollen capacidades que permitan atender las especificidades locales y regionales. En esto tampoco me canso de insistir. Cada provincia tiene sus especificidades, cada municipio tiene sus especificidades. Y esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de formular una política efectiva de drogas. Y para ello, cada municipio y cada provincia tiene que estar en capacidad de identificar esas especificidades y hacerlas escuchar cuando se trata de definir una política nacional de drogas o una política provincial de drogas. Y también, obviamente, es muy importante que se desarrollen las capacidades de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno para hacer la política efectiva. En ese sentido, para desarrollar estas estrategias de cooperación son necesarios algunos consensos básicos que también hemos identificado por años de trabajo en esta actividad a distintos niveles de acción política. Es necesario, en primer lugar, una definición operativa del enfoque de salud pública. Hay obviamente unos claros lineamientos internacionales que establecen de qué va el problema de salud pública en el área de drogas. Hay acuerdos, hay documentos
suscritos por los países que establecen los lineamientos generales, pero esos lineamientos generales tienen que ser traducidos en definiciones operativas, efectivamente a nivel nuestro, es decir, a nivel local, que efectivamente es para nosotros el enfoque de salud pública, cómo podemos incorporar ese enfoque en nuestras acciones dirigidas a la prevención, el tratamiento y la reinserción social de los usuarios de sustancias. Es necesario consensos para establecer una clara adecuación o alineación con los marcos de referencia establecidos por los acuerdos internacionales. Es necesario la gestión de conocimiento e información. En el sector, en muchos países existe o carencia de información o la información no está actualizada o la información está dispersa o los mecanismos de colección de información son diferentes, y lo cual hace difícil la comparación de una localidad a otra o de una provincia a otra. Entonces es necesaria la generación de mecanismos de gestión de conocimiento y de información que estandaricen la data necesaria para la toma de decisiones. Es necesario establecer claramente cuáles son las prioridades y cuáles son las intervenciones y cómo focalizarlas en cada una de las dependencias municipales, objeto de que estén especificadas o estén adecuadas, estén alineadas con las necesidades de este nivel. Y por último, es muy importante la generación estandarizada de criterios de formación del personal público de los distintos entes de distintos niveles de gobierno, especialmente a nivel local, y de las ONGs y otras organizaciones no gubernamentales, no directamente vinculadas, aunque muchas son financiadas por el sector público, pero o reciben ayuda internacional, pero en todo caso de los actores sociales que se encargan de tareas tan fundamentales como es el tratamiento del usuario de sustancia, la reinserción social y los programas de prevención. Es necesario la estandarización y la acreditación de las personas que trabajan en estas áreas a objeto de garantizar al usuario último, es decir, al objeto, a la población objetivo de estas políticas, la calidad de la atención que se le ofrece. Con esto concluimos nuestra intervención de esta mañana. Quisiera insistir en que el abordaje que nosotros proponemos de la problemática de drogas es multidimensional y que exige permanentes y revisados esfuerzos de cooperación y coordinación intersectorial, interdisciplinaria e incluso internacional. Las experiencias internacionales son claves, incluso cuando no se trata de la política federal, sino la política de un municipio. No siempre necesariamente el municipio que más se parece a aquel en el cual nosotros vivimos y trabajamos es el vecino del mismo país u otro del mismo país. A veces hay municipios de otros países que tienen una problemática muy parecida, y la búsqueda de información y relación con esos municipios de otros países puede ser clave para una eficaz formulación de la política. Y también, queremos insistir en que el abordaje de la política de drogas exige el desarrollo de un marco normativo. De esto tampoco nos cansamos de hablar. Es necesario que las políticas de drogas se inserten en un marco de respeto de los valores del país y de los derechos humanos. Muchas veces los derechos humanos del usuario de sustancias y en general, de las personas son
supuestos o dejados incluso de lado a la hora de formular la política. Es decir, toda política tiene que ser inserta en un marco normativo de reconocimiento y promoción de las diversidades culturales, de las diversidades entre las personas y de los derechos humanos. Y este marco normativo tiene que ser capaz de derivarse en una formulación operativa del enfoque de salud pública que involucre no solamente al nivel más alto de gobierno, sino a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores interesados de la sociedad. Pues con esto concluyo y agradezco la invitación que me han hecho y quedo a sus órdenes para cualquier eh, pregunta que hagamos después de los comentarios de mis dos compañeros de panel. Bien, muchas gracias, Ángel. Vamos a estar entonces recibiendo las preguntas a través del chat y le damos entonces la palabra ahora al doctor Luis Alfonso Bello. Muy buenas tardes, muy buenos días. Todavía de este lado estamos como un poco más temprano. Muchas gracias, Roberto, por organizar este webinar y muchas gracias, Ángel, por tu clarificadora presentación. Como bien decía Ángel, esto no es un tema nuevo. Es decir, el tema de drogas, si bien es cierto que con relación a otros problemas que la humanidad ha tenido que enfrentar y particularmente desde el ámbito de la salud, puede resultar como un elemento novedoso, sobre todo porque ha sido enfocado desde diferentes ángulos y predominantemente desde una perspectiva de seguridad y de control, más que desde una perspectiva de salud. Y los países, digamos que durante los últimos 30, 40 años han estado dando vueltas acerca de cómo responder de manera eficiente a este problema. Y se han intentado muchas cosas. Y se han intentado muchas cosas también desde el campo científico. Yo diría que el conocimiento sobre lo que ocurre en relación con una sustancia y un consumidor de esa sustancia psicoactiva se ha mostrado de una manera bastante clara como producto de una inversión masiva que se hizo digamos, en las ciencias neurofisiológicas. La última década del siglo pasado fue conocida también como la década del cerebro, en el sentido de que se dilucidaron una serie de mecanismos que estaban, digamos, en la base de la conducta de los seres humanos y entre esas cosas, cómo actuaban las sustancias psicoactivas, cómo modificaban la conducta. Y quedó bastante claro, por lo menos para el ámbito científico, que el tema de los trastornos por uso de sustancias no son un trastorno de voluntad, no son un vicio, no son una perversión como inicialmente se conocía, sino es digamos, una entidad nosológica, una enfermedad que se produce como consecuencia de la adaptación del organismo a la exposición continuada, progresiva, a sustancias que modifican su comportamiento normal. Ahora bien, eso que está muy claro en el ámbito científico no se traduce de la misma manera en el ámbito de la política pública, es decir, lo que finalmente llega a los ciudadanos, una persona que tiene un trastorno por dependencia o que tiene un familiar, un hijo, esposo, esposa, hermano, amigo con un trastorno por dependencia, no tiene muy claro cómo va a recibir ayuda, ni siquiera tiene claro si eso es una ayuda que va a venir del ámbito de salud y social. Y quien organiza las políticas, digamos que no ha contado con el apoyo para poder traducir ese conocimiento científico en políticas que vayan definitivamente a resolver los problemas y las necesidades de la población. Entonces, hace algún rato
como decía Ángel, nos preguntamos, ¿y qué será lo que pasa? Que quienes estamos en el ámbito científico, en el ámbito de lo técnico, en el ámbito de lo académico, pareciera que no encontramos esa resonancia en el ámbito de lo político. Hay un punto donde se pierde esa información. Y es que uno propone a veces programas muy bonitos, muy bien fundamentados en la investigación científica, y resulta que estos programas o no se aprueban o no se les asignan los recursos. Y entonces nos encontramos muchas veces con que las decisiones que finalmente van a determinar si determinada opción terapéutica llega a la población o no, no son los médicos, no son los psicólogos, no son los investigadores, no son los académicos que elaboraron ese programa, sino son quienes en los ámbitos de toma de decisiones efectivamente deciden apoyar ese proyecto, le asignan recursos, lo incluyen en la agenda de prioridades y eso se convierte en un programa que definitivamente alcanza a la población. Porque dentro de que eso mostraba Ángel muy claramente del ciclo de las políticas, una cosa es identificar el problema, caracterizarlo, otra cosa es plantear las posibles soluciones con base en lo que se sabe que funciona. Pero de allí en adelante hay un elemento que se escapa de la gobernanza de quienes elaboraron ese programa. Y es allí donde el tema debe ser claramente entendido por quienes toman las decisiones. Quienes toman las decisiones en todos los niveles, en el ámbito mundial, en relación a las políticas que se adoptan como lineamientos para, o para usar el verbo común, para atacar o para abordar el problema mundial de las drogas, en el ámbito regional, en el ámbito de países, pero fundamentalmente en el ámbito local, que es donde, digamos, donde se cocina, donde se prepara el asado, para usarlo en términos argentinos, es decir, ahí en la parrilla, ahí donde está la gente que requiere atención, donde está un alcalde, un gobernador, que es quien siente de manera directa la demanda de diversos sectores de la población y se ve combinado a darle respuesta. Entonces, en ese momento decíamos, hay un elemento que es un elemento político en términos de cuánto importa o no a un colectivo social un determinado problema y cuánto se invierte en la solución de ese problema desde el nivel gubernamental. Y hay todo un desafío en relación con esto. Por lo tanto, quienes estamos en este ámbito tenemos la obligación de prepararnos para, en primer lugar, estar muy claros en exactamente qué es lo que estamos diciendo. Estas recomendaciones que hacía Ángel al final, en algún momento me la hicieron a mí también en los organismos en donde he trabajado, tanto en la OEA como en la Organización Panamericana de la Salud. Me decían, pero bueno, Luis, ¿y qué es eso del enfoque de salud pública? O sea, ¿qué quiere decir? Es que ahora el tema de drogas va a ser atendido única y exclusivamente por los ministerios de salud y solo por los médicos y las enfermeras, o digamos, ¿cómo es la historia? O sea, ¿qué entendemos por enfoque de salud pública? Y ahí hay un dilema muy claro. Es decir, entender esto como una enfermedad, entenderlo como una enfermedad crónica, recurrente, como una enfermedad que tiene una base neurofisiológica, es decir, una enfermedad cerebral, pero que está condicionada de manera muy fuerte por una serie de determinantes sociales, la manera como la gente vive, trabaja, el acceso que tiene a los servicios, la información que tiene, la valoración social que se tiene acerca del tema. Por otro lado, la importancia de alinearse con lo que se aprueba en los organismos internacionales. Y aquí no es que los organismos internacionales marcan pautas que deben ser seguidas por los gobiernos, porque a fin de cuentas, en los organismos internacionales quienes toman las decisiones son los mismos gobiernos, son los delegados de los gobiernos que levantan la mano y dicen nosotros aprobamos tal o cual orientación en relación con las políticas de droga.
Por otro lado, ¿cómo se transmite esa información? Es decir, ¿cómo pasa esa información científica del ámbito académico, del ámbito de la investigación, a ser de conocimiento público, a ser útil para quienes toman decisiones, para quienes asignan recursos, para quienes aprueban programas, pero también para quienes utilizan estos programas, para entender de qué manera se accede a ello, cuál es el alcance que estos programas pueden tener, qué cosas esperar? Y entender, por ejemplo, que un consumidor de sustancias que desarrolla un patrón patológico de consumo no necesariamente es un delincuente, es una persona que, al igual que quien se enferma de COVID o quien se enferma de tuberculosis o quien desarrolla una hipertensión arterial, tiene una vulnerabilidad particular y al exponerse a esta sustancia, digamos, desarrolla la enfermedad y que esa enfermedad es susceptible de ser tratada, que hay métodos efectivos de intervención y que el gasto que se hace en la recuperación, en la prevención, no es un gasto desde el punto de vista estricto, sino que también es una inversión, porque cuesta más no hacer nada que hacer algo basado en ese conocimiento científico, en eso que sabemos que funciona. Entonces, hay que establecer prioridades, hay que identificar exactamente cuáles son las características del problema, cuáles son las necesidades, cuáles son la demanda de las poblaciones, y eso en el ámbito local es muy claro. El ámbito local es el ámbito perfecto y hasta lógico para que estas decisiones puedan tener un resultado concreto, porque es allí donde se le va a dar solución efectivamente al problema. Y para eso hay que formarse, hay que entender, hay que tenerlo claro. Y con esto finalizo mi comentario. Para quienes nos desenvolvemos en el ámbito clínico, este proceso de formulación de políticas, este ciclo de política que nos mostraba Ángel en su intervención, tiene una clara analogía con lo que hacemos quienes trabajamos en el ámbito clínico. O sea, cuando usted está en un ámbito de intervención clínica y llega alguien con un malestar, con un problema, con un sufrimiento, yo tenía un profesor a quien quise mucho, y que nos decía, un paciente es alguien que sufre y pide ayuda. Una persona con un trastorno por uso de sustancias es una persona que sufre. Sufre él, sufre su familia, sufre su vecino, sufre la comunidad y de alguna manera su conducta es una petición de ayuda. Pero quien está enfrente y es responsable de dar esa ayuda debe tener muy clara la fotografía, debe saber caracterizar lo que está ocurriendo allí, debe tener un método para identificar los problemas y debe conocer qué cosas funcionan para ese problema. Así como un médico, un psicólogo, en un momento dado dice, bueno, para esto que esta persona tiene, la evidencia científica me dice que esto funciona y funciona de esta manera. Y entonces le da la indicación a la persona que vendría a ser la política, elaboro la política, elaboro el plan de tratamiento, la persona lo acepta, lo admite y lo más importante, lo hace, lo ejecuta. Pasa de lo contemplativo a lo activo, pasa a hacer cosas para cambiar su situación problemática, que es el tema de la ejecución. Si las indicaciones se siguen tal y cual se hicieron, probablemente los resultados van a tender a ser mejores. Y si no están saliendo bien, por lo tanto hay que evaluar, hay que hacerle seguimiento, hay que modificar el tratamiento, hay que modificar la política, hay que modificar el programa para ajustarlo a las necesidades y para ver cómo va resultando mejor. Y eso implica una inversión de tiempo, una inversión de preocupación, una inversión que compromete a muchos actores. Entonces, yo creo que estamos ante una perspectiva interesante y este seminario lo plantea. Es decir, esas buenas intenciones que aparecen en las políticas globales o en las políticas regionales o en los planes de país, ¿cómo van a poder llegar a la población? ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros, quienes estamos digamos, en el campo de la salud pública, y el campo de la salud pública es más amplio que el campo médico, incluye una serie de disciplinas y de profesionales que están, digamos, volcados a mejorar y garantizar la salud de la población? ¿De qué manera nos aproximamos y tenemos muchas cosas que aportar a este tema
en el ámbito local. Entonces, pasamos un poco de las buenas intenciones a decir, ahora, concretamente, ¿cómo vamos a resolver los diferentes problemas? Y yo creo que ese es el desafío que se nos plantea en este momento. Paro aquí y le doy de nuevo la palabra a Roberto. Bien, gracias Luis. Y bueno, me quedo con esa pregunta, ¿no? El cómo. Porque queda claro a partir de las exposiciones muy claritas, tanto de Ángel como de Luis, de la importancia y lo relevante que es generar estrategias y políticas a nivel local. Digo, eso quedó muy claro. Y por otro lado, también eso figura en las diferentes recomendaciones de los organismos internacionales. Ángel citó el documento de Naciones Unidas, conocido como UNGAS 2016, pero también hacen referencia documentos de la CICAD, sobre políticas locales también hay documentos de OPS. Entonces digo, creo que sobre ese punto, hoy en día nadie lo pone en cuestión, ¿no? Nadie debería ponerlo en cuestión. Ahora, para desarrollar políticas locales, como para toda política pública, necesitamos evidencias, necesitamos información, ya que de otro modo estaríamos actuando a ciegas. Y esto realmente sería una falta grave, sobre todo hacia la comunidad, hacia los ciudadanos. Hoy en día es muy común escuchar respecto de la COVID-19 sobre el tema de las evidencias y cómo tomar decisiones en base a datos. Entonces, creo que en esto no hay dudas, que necesitamos datos para la implementación, para la evaluación y para el diseño de políticas. Ahora, respecto de las evidencias vinculadas al tema de drogas, creo que es importante destacar que a partir de los años 2000 aproximadamente, casi todos los países, por lo menos de Sudamérica, han avanzado en el fortalecimiento de los observatorios nacionales. Y si bien en el último relevamiento realizado sobre los observatorios nacionales que realiza la COPOLAD en el año 2016, en Sudamérica hay 9 observatorios nacionales consolidados, pero un dato importante es que solo 3 cuentan con un presupuesto específico. O sea, la mayor parte de los países de la región han mantenido desde los años 2000 cierta regularidad en el movimiento de los observatorios nacionales. Todavía falta, como decía en este tema, sobre todo del fortalecimiento institucional, pero la mayor parte de los países han ido realizando estudios, sobre todo estudios nacionales, con universos fundamentalmente dirigidos a población general, estudiantes de educación media, usuarios de sustancias en centros de tratamientos, población privada de libertad. Entonces digo, eso, bien o mal, a partir del 2000 se ha ido fortaleciendo y se ha ido creciendo en ese sentido y se cuentan con datos. Pero muchas veces estos indicadores o estos datos a los que se arriban y se generan a nivel nacional difieren mucho de lo que pasa a nivel local. No solo a nivel cuantitativo, sino también aspectos cualitativos son muy diversos cuando uno pone el foco a nivel local o a nivel comunitario. Por solo dar un ejemplo, digo, algunas veces me ha tocado realizar diagnósticos en algunas comunidades donde en esa comunidad la prevalencia de consumo de sustancias ilegales quintuplicaba la prevalencia de consumo que se tenía a nivel nacional. O sea, estamos hablando de que ese dato a nivel nacional muy poco tiene que ver con la realidad local y como decía recién, no solo a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo. Y manejar esta información es fundamental para el diseño, la implementación y la evaluación de la política local. Pero digo, esto no solo pasa con el tema de
de prevalencias de consumo de sustancias, ¿no? Digo, pasa también con la mortalidad infantil, con diversas patologías, en donde, digo, uno puede ver incluso en una misma provincia o en un mismo estado, diferentes ciudades con diferentes realidades, e incluso a veces en las ciudades grandes o capitales de países, depende del barrio donde uno focaliza, va a encontrar indicadores y realidades diversas. Y entonces, digo, en este punto no tenemos más que destacar la importancia de contar con información local y sobre todo en una problemática como la del consumo de sustancias, donde es una problemática muy dinámica. Y digo, y está comprobado que en los estudios nacionales, por ejemplo, uno tiene una foto de un momento instantáneo, pero que esa foto, en problemáticas tan dinámicas, es información que también se desactualiza prontamente. Entonces, digo, esto le da más valor a los sistemas de información local. Entonces, digo, acá tenemos dos ejes fundamentales a lo largo de esta presentación. La importancia de las políticas locales, esto de la mano de la importancia de las evidencias, y en este caso especial, la importancia entonces de generar y desarrollar y de sostener estrategias para contar con información a nivel local. En este sentido, una estrategia interesante es la de vigilancia epidemiológica, que es una herramienta fundamental y que a la hora de generar información y sistemas de información que nos den datos a nivel local, no debemos descuidar, y sobre esto lo mencionó Ángel en la presentación, que la información que generemos sea válida y confiable, y esto no es un tema menor. Entonces, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vigilancia epidemiológica? Y que decía que esta puede ser una de las estrategias importantes a tener en cuenta. Y es una recolección sistemática, análisis e interpretación de datos necesarios para la planificación, implementación y evaluación de políticas de salud pública, combinado con la difusión oportuna de los datos a aquellos que necesitan saber. Y sobre esto hay diferentes modalidades de vigilancia epidemiológica. Está la vigilancia activa, pasiva, pero sobre todo la vigilancia epidemiológica especializada o centinela me parece pertinente y adecuada para todo lo que es generar o contar con información local para el desarrollo de políticas locales. Un sistema de vigilancia centinela utiliza datos de alta calidad recopilados generalmente en puntos focales especializados que se seleccionan con mucho cuidado. Y también se basa mucho en la importancia de esta calidad de información, en la importancia de la capacitación y de la organización de este sistema para contar, decíamos, con información frecuente y con información de calidad. Ya en el año 1998, en un artículo publicado en la revista Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Hugo Míguez hace una referencia al método de vigilancia epidemiológica aplicado a la problemática del consumo de sustancias, y dice sobre todo que es fundamental para contar con el conocimiento que genera la propia comunidad. Y eso va en sintonía con algo que decía Ángel también. La información está ahí. La información está en la misma comunidad. Solo debemos organizar y capacitar a los actores claves y generar el sistema para contar con esa información y poder realmente que nos dé el plafón para el desarrollo y la implementación de políticas locales que, como vimos, son fundamentales y necesarias. También es importante destacar que la comunidad en este sentido puede generar no solo información, sino también puede colaborar en el análisis de la información, y este es otro aspecto importante. En síntesis, y para ir cerrando y dar luego espacio a las preguntas, es fundamental contar con información local, cualitativa y cuantitativa, para el desarrollo de políticas locales. Y también es fundamental desarrollar estrategias económicas válidas y confiables. Y destaco el tema económicas, porque digo, generalmente estos sistemas los podemos organizar en instancias locales de gobierno, municipios, alcaldías, etcétera, de manera
práctica, operativa y también económica, porque uno no tiene que hacer muestreos enormes como los que llevan adelante los estudios nacionales, sino que tiene que organizar sistemas para que nos provean información confiable, válida, de calidad, pero también hay estrategias económicas para poder armarlas. Quedará para otro encuentro entonces el tema de cómo hacemos este puente o esta vinculación entre la información y la gestión, ¿no? Pero creo que con esto quería finalizar y realmente destacar esto que nos planteamos en este seminario, que era la importancia de la política local, la articulación de la política local con otras instancias y también la importancia de generar evidencias e información local que retroalimente esta gestión. Así que con esto voy a cerrar mi comentario. Les agradezco nuevamente al doctor Álvarez y al doctor Ruiz Alfonso, y vamos a dejar entonces un espacio para las consultas que puedan tener y que puedan manifestar a través del chat. Muchas gracias. Bueno, acá hay una primera consulta en donde la pregunta está dirigida al doctor Álvarez y es si nos podría dar algún ejemplo sobre alguna intervención a nivel local que usted considere que se haya desarrollado de manera exitosa. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, experiencias exitosas hay muchas. Yo no quisiera mencionar el caso específico, pero porque, bueno, las comparaciones siempre ofenden. Pero sí quisiera mencionar que ha habido experiencias exitosas en algunos países y en algunas regiones de algunos países que hemos estudiado conjuntamente el doctor Alfonso y yo, en términos de, principalmente a nivel local, lo más interesante que hemos observado ha sido ciudades y municipalidades, incluso países pequeños, que han logrado tener mecanismos de entrenamiento y formación, acreditación y formación de tanto el personal del sector público como del sector no gubernamental para garantizar una mayor atención, una mejor calidad de atención a la población que se sirve de estas políticas. Y esto siempre basado en dos tipos de información que son claves para que este tipo de políticas tengan impacto, el impacto deseado en la población. En primer lugar, como tú decías, Roberto, la información epidemiológica actualizada, que no solamente es o puede ser o debe ser las encuestas nacionales periódicas, que son muy útiles, son muy importantes, son instrumentos de planificación y de evaluación de las políticas a nivel nacional, pero que no siempre dan adecuada información acerca de los problemas a nivel local, en primer lugar, y en segundo lugar, la información no está siempre actualizada, en el sentido de que generalmente son una fotografía del pasado y no un video de lo que está sucediendo en este instante. Hay, sin embargo, experiencias que permiten hacer este seguimiento, generalmente por métodos cualitativos, porque no siempre abundan los recursos para hacer un seguimiento, digamos, realmente empleando instrumentos de medición que tengan confiabilidad estadística, pero ya los solos métodos de vigilancia epidemiológica que tú has mencionado permiten monitoreos o han permitido monitoreos en algunas ciudades, en algunos países pequeños y en algunas localidades o algunas
municipios de algunas grandes ciudades que le han permitido a los decisores en esta área, en esas localidades, tener una visión más realista y una mayor incidencia en el logro de impacto en la solución de los problemas. Especialmente, yo insistiría en que esto ha sido enfocado principalmente en las intervenciones dirigidas al tratamiento. Diría que un déficit importante es la incidencia a nivel de la prevención. Allí hay tal vez menos logros, pero en materia de diseño de mecanismos de intervención para el tratamiento de usuarios de sustancias, se han logrado en algunos países mediante este sistema de información actualizada, en vivo prácticamente de la situación, se han logrado algunos impactos de importancia. Bien. Bien, gracias Ángel. Otra pregunta es de Marcos, responsable de un municipio en la provincia de Salta, de Argentina, y hace dos preguntas. Pregunta si el libro que se mencionó, la pregunta es para el doctor Luis Alfonso, pregunta si el libro que mencionaron está disponible en español y de dónde se puede obtener. Y en segundo lugar, pregunta si la Organización Panamericana de la Salud realiza guías o tiene asesoramientos para temas de municipios. Bueno, el libro es un manual que comenzamos a preparar hace mucho tiempo y que lo hemos estado revisando. Se ha retrasado su lanzamiento público, si bien lo hemos estado utilizando como material de apoyo en muchas actividades de cooperación técnica. Ya estamos en la fase final, en el sentido que estamos corrigiendo apenas algunos elementos que tienen que ver con el diseño de imágenes y tal y qué sé yo. Yo estimo que a más tardar las primeras semanas de enero va a estar disponible en nuestra web. Quizás antes, pero en principio, como todos los materiales de la OPS son materiales gratuitos, de libre acceso, al cual las personas pueden tener, digamos, uso de estas herramientas. Está disponible en español y en inglés. Y en relación a si la OPS da cooperación técnica a los gobiernos locales, sí. No usualmente, digamos que por lo general las acciones de cooperación técnica de los organismos internacionales se hacen en el ámbito nacional. Para el ejemplo, Argentina sería en el ámbito federal. Sin embargo, hemos tenido ya desde hace varios años, tanto desde la OPS como nuestro socio estratégico para la región, que es la Comisión de Drogas de la OEA, intervenciones en el ámbito local, en el ámbito municipal, y estamos apuntando un poco a estas políticas locales. Con Argentina tuvimos una experiencia muy grata con 5 provincias, y yo personalmente he participado también apoyando algunas provincias. Trabajamos un poco con la provincia de Santa Fe también de manera directa. Por supuesto, una provincia argentina es del tamaño de algunos de los otros países de la región, que tienen una enorme complejidad, y algunos municipios son del tamaño de algunas islas del Caribe. Por eso que digamos que es importante que los lineamientos nacionales se puedan traducir de manera clara y específica para cada uno de los ámbitos en los cuales se va a trabajar. Y eso no es algo difícil. Yo creo que es algo que requiere de cierto método, pero que casi que tiene una muy alta probabilidad de resultar exitoso. En medicina decimos que no hay enfermedades sino enfermos.
y creo que en política pública hay una analogía básica, es decir, hay políticas, pero también hay programas que están basados en los lineamientos de esas políticas y son a fin de cuentas lo que van a dar respuesta específica a problemas específicos, ajustándose a las realidades y a los recursos locales. Bien, gracias Luis. Hay una pregunta que es también de un municipio de la provincia de Buenos Aires y pregunta específicamente, dice, no define para quién, pero dice, ¿qué recomiendan para empezar? Si estoy a cargo de un municipio, ¿por dónde empezar para armar o realizar una política local? Yo diría que por información, o sea, no se puede hacer ninguna política sobre la base, digamos, construida en el aire. Es indispensable el generar información confiable que nutra el diagnóstico y que sirva para el diseño de las estrategias de intervención. Para eso es fundamental el tener los métodos de recolección de información, la capacitación técnica de aquellos responsables de compilar, procesar, analizar la información y la capacidad, la formación profesional para traducir esa data en conocimiento. Es siempre importante para mí insistir en la diferencia que hay entre información y conocimiento. Hay mucha gente capaz de acumular mucha información, pero esa información no se traduce en conocimiento útil a menos de que haya la formación teórica y normativa, es decir, en valores apropiadas para la interpretación de esa data. Entonces yo diría que lo clave es la información, no solamente la compilación de información, sino el desarrollo de capacidades para el análisis de esa información y para inferir desde esa información con buena formación teórica las intervenciones que corresponda hacer en la realidad que se está describiendo con esa información. Yo quisiera completar un poco lo que dice Ángel en relación con la información y también el posicionamiento. Es decir, una política es una toma de posición, es cómo me enfrento yo a esta situación problema. Por lo tanto, tengo que conocer el problema. Si a uno le llega un paciente, uno le pregunta qué le pasa, dónde le duele. En el caso de las políticas públicas, es una pregunta que se hace a la población por diferentes métodos. Es decir, conocer qué es lo que le duele a la población, qué es lo que le preocupa, qué es lo que está generando malestar en la población. Y eso implica una caracterización de ese problema dependiendo de la manera como lo caractericemos, dependiendo de cómo nos posicionemos con respecto al problema, va a ser la respuesta que vamos a dar. Si lo vemos como un problema de seguridad, probablemente la respuesta va a ser policial. Si lo vemos como un problema autónomo que no tiene, como un accidente que no tiene nada que ver con la vida rutinaria, lo vamos a abordar de una manera distinta. Yo creo que el tema de las drogas y los problemas que están asociados al tema de las drogas es uno de los desafíos que ocurren en la manera normal de vivir de nuestra sociedad actual. Por lo tanto, tenemos que mirarlo bien, mirarlo como quien mira un problema que tiene solución y prepararnos para eso, porque yo creo que es no actuar en función solamente de lo que nosotros creemos que es y lo que nosotros pensamos que es, sino también objetivar un poco esa preocupación, mirar qué es lo que funciona, se puede hacer, cómo se puede hacer, qué es lo que es aceptable para la población, y eso implica una mirada. Quizás uno de los cambios más grandes que hemos visto en las políticas de droga en las últimas décadas es que el foco está cambiando de enfocarnos en la sustancia, en la droga, para mirar a la persona que consume, la persona que sufre, en las consecuencias que tiene ese consumo de droga, ese impacto
sociosanitario que tiene el consumo de drogas en la población. Es decir, políticas centradas en el sujeto, en las necesidades de la población y no en una droga en particular. Bien. Bueno, y hay una última pregunta que dice si han tenido experiencias de acompañar políticas en Sudamérica y si ven comunes denominadores en las problemáticas a nivel local en el continente, en esta parte del continente. Sí, evidentemente, tanto el doctor Alfonso como yo tenemos experiencias cada uno en nuestros campos compartidas en diversos países, desde el sur del Río Grande hacia abajo, es decir, eh, muchísimos países de la región, desde Centroamérica y Suramérica, y esa experiencia ha sido en buena medida el sustrato sobre el cual se ha producido ese manual que está por ser difundido y que ya ha sido publicado, o sea, que ha sido editado tanto en inglés como en español, el cual mencionaba el doctor Alfonso. Son muchos años de trabajo de campo, o sea, no es trabajo solamente académico, de sentarnos a leer y a escribir, sino de trabajo de campo, de trabajo con decisores a nivel nacional, a nivel provincial o estadal y a nivel local, que nos ha permitido elaborar esa metodología. Ciertamente la experiencia la hay y es una experiencia generalizable y transferible, pero al mismo tiempo que se pueden establecer regularidades entre las distintas entidades de gobierno de distinto nivel, sea nacional o local, también insistimos, y yo creo que Luis estará totalmente de acuerdo conmigo, espero, a este respecto, también insistimos en la especificidad de cada municipio. No solamente hay especificidades nacionales, sino que la especificidad y la complejidad aumentan en la medida que descendemos en el nivel de análisis, desagregamos el nivel de análisis. Entonces, aunque se pueden extrapolar experiencias y se pueden hacer comparaciones entre una realidad y otra, siempre es indispensable poner el microscopio sobre las especificidades de cada localidad y sobre las comunidades, es decir, sobre las personas, no sobre entes abstractos como gobierno o sustancias, sino sobre cosas concretas, seres concretos como las personas. Eso es fundamental para poder diseñar una política que tenga efectividad. Si no se hace el foco en las personas y en las comunidades, se corre un alto riesgo de estar hablando en el vacío. Además, yo creo que el abordaje epidemiológico de este tema ha abierto muchas luces. Es decir, cuando estamos hablando del problema de las drogas, estamos hablando de un universo en el cual hay diferentes sustancias con diferentes modos de administración, con diferentes, digamos, características. Caso de la cocaína, por ejemplo, puede ser una cocaína inhalada, puede ser una cocaína inyectada, puede ser una cocaína fumada, pero también hay diferencias en cuanto a la población, edad, sexo, condiciones socioeconómicas, el contexto. No es lo mismo que usted se tome una cerveza en la playa, que se la tome en un partido de fútbol, que se la tome en una fiesta o que se la tome en un cuarto solo encerrado. Son contextos diferentes y son dinámicas diferentes. Digamos, entonces, hay ámbitos, el ámbito de la nocturnidad urbana, el ámbito deportivo, el ámbito delincuencial, el ámbito de las poblaciones marginadas. Entonces, yo creo que es un tema que requiere mucho de mirar exactamente, de abrir los ojos y de dejar que el problema se muestre tal y cual es y no tal y como yo quiero que sea. Las cosas son como son, no como yo quiero, o como yo necesito que sean. Es decir, hay una realidad concreta y creo que buena parte de los éxitos y los fracasos
están en función de qué tanto se toma en consideración las características propias de esa realidad. Hay cosas comunes, por ejemplo, hay una dificultad para que el ámbito de gobierno, ya sea nacional o local, asuma el tema como un tema propio. Hay ciertas resistencias dentro del ámbito de la salud porque el tema no se reconoce como un tema de salud. Pero hay también una tendencia, hay una progresión, digamos, desde lo individual a mirarlo como un fenómeno colectivo con determinantes sociales. Hay una mayor aceptación social al sujeto consumidor como alguien que es recuperable, que puede avanzar. Hay ciertos países en los que uno puede mirar similitudes. Por ejemplo, el fenómeno de la cocaína fumable, del Paco en los países del sur, que fue el mismo bazuco en los países del área andina, que también fue el crack en algunos ámbitos urbanos de Centroamérica, el Caribe, incluso de ciertos ámbitos en los Estados Unidos. Entonces encontramos similitudes, encontramos diferencias, y yo creo que por eso es importante, digamos, tomarlo de una manera sistemática. No hay soluciones fáciles, no hay digamos, una bala de plata, ¿no? Un silver bullet para resolver el problema de una manera mágica. No hay una vacuna mágica para esto, pero hay la certeza de que lo que se hace en prevención y tratamiento funciona. Funciona para el sujeto, pero funciona también para los entes de gobierno, en el sentido de que es costo efectivo y que muy probablemente, si sacan bien las cuentas, se van a dar cuenta de que lo que se gasta, lo que se pone presupuestariamente en programas de prevención, en programas de tratamiento bien fundamentados, bien implementados, bien evaluados, se retorna como retorna una inversión en muchas otras áreas, en bienestar social, en menor demanda en los servicios de salud, en mayor productividad de la población. Pero digamos que es un trabajo que estamos haciendo y que tratamos en lo posible desde el ámbito público y privado de irlos apoyando. Bien. Bueno, ya no hay más consultas y la verdad que creo que ha sido muy, muy rico todo lo que han aportado. Nos queda el tema del libro, digo que como para seguir profundizando. Creo que es importante, bueno, el título del libro es Estrategias y Políticas Públicas sobre Drogas y va a estar disponible en la página de la Organización Panamericana de la Salud. Y bueno, creo a partir de ahí van a surgir nuevos interrogantes y posibilidades de profundizar en el tema. Así que muchas gracias Ángel, muchas gracias Luis y gracias a todos y a todas los que han participado como asistentes de este webinar. Muchas gracias y que tengan un buen día.